Sí se ve. Ah, listo, gracias. Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, la clase de Mateo, ustedes han visto lo que es bueno, qué es el miembro superior, cuáles son sus huesos, sus partes, etcétera, articulaciones, lesiones, y han visto ya entonces las estructuras óseas de los huesos que forman parte del hombro. De una forma un poco no general, sino hoy la vamos a ver de una forma más específica. Vamos a ver clavícula, vamos a ver húmero y vamos a ver, si no me equivoco, también escápula. Entonces, con lo que han aprendido de la asesoría anterior, van a plantearlo aquí, ¿ok? Es el índice de los contenidos. Primero vamos a ver una introducción, luego vamos a hablar de los huesos del hombro, de una manera. Em, Esto luego vamos a hablar de los músculos y de, ¿qué más? De los ligamentos. ¿Listo? A ver, denme un ratito que me parecen que unos compañeros están teniendo problemas para ingresar. Mm, pues continuemos. En la introducción lo que vamos a ver más que nada es para que ustedes puedan saber más o menos de forma espacial, orientarse en cómo se van a dar los movimientos de los músculos que vamos a ver. Vamos a ver que tal músculo hace flexión, tal músculo hace extensión, tal músculo hace abducción, aducción. Entonces, para eso ustedes tienen que imaginarse el movimiento. Pero ¿cómo pueden imaginarse un movimiento si es que nos hablamos de planos de orientación y de movimiento? Pero para hablar de estos planos tenemos que primero ver la posición anatómica. La posición anatómica eh, en general, para todos, es no, perdón, es estar de pie, con las manos en forma de supinación, es decir, con la palma mirando hacia adelante, los pies, bueno, las piernas a nivel de los hombros, con los tobillos pegados al piso. Entonces, en esta posición anatómica, nosotros podemos dar planos de orientación y de movimiento. Los planos de orientación, ¿qué es lo que nos van a brindar? En que en algún momento, digamos, hacemos un corte a la mitad, de forma sagital o de forma axial o de forma coronal, y vamos a ver de diferentes vistas al cuerpo humano. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay un corte que viene de esta manera. Es el famoso corte transversal, que es el que lo corta a la mitad de forma, digamos, en la que divide una parte superior y una parte inferior. Ese es el corte transversal. A algunos doctores no les gusta que le llamen transversal, se llama corte axial. ¿Listo? Luego, hay otro corte que nos va a dividir nos va a dar dos vistas, una vista derecha y una vista izquierda. Entonces tenemos aquí el corte, o el plano, perdón, sagital. Luego tenemos, por último, un plano de orientación básico que nos va a dividir en una parte anterior y una parte posterior del cuerpo, que es el corte coronal. Voy a hacer otro color para que se pueda ver. Es este de aquí. Ujú. Es coronal. Entonces, esos son los planos de orientación. Cuando vean un corte y ustedes vean, por ejemplo, que tiene una parte anterior, una parte posterior, van a decir que es un corte sagital, no, perdón, coronal. Si ven que tiene el corte, se le ve solamente del lado derecho o del lado izquierdo, es un corte sagital. Si ustedes ven que hay un corte que solamente podemos ver la parte superior de algo o la parte inferior de algo, es un corte axial. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los planos de movimiento? Es, por ejemplo, digamos cómo nuestro cuerpo va a generar una acción. Podemos hacer una rotación, podemos hacer, como les digo, una supinación o una pronación. Vamos a hacer una flexión, una extensión, etcétera. Entonces, para miembro superior, ¿qué es lo que vamos a ver? Más que nada, vamos a ver abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, supinación y pronación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos
También flexión y extensión. Primero tenemos a la abducción. ¿Listo? ¿Qué quiere decir abducción? Que nosotros vamos a separar el miembro del tronco. Por ejemplo, abduzco yo el brazo, es decir, que estoy llevando mi brazo, alejándolo del tronco. Eso significa abducción o abducción, para que no se confunda tanto con el otro término, que es aducción con D, que significa que vamos a hacer lo contrario. En lugar de separarlo, vamos a acercarlo al tronco. Eso es la aducción. ¿Listo? Luego tenemos lo que es rotación interna y rotación externa. ¿De qué? Del brazo, hombro, mano. ¿Ok? Entonces, rotación interna es cuando, digamos, vamos a tratar de rotar el hombro hacia el centro del cuerpo. Y la rotación externa es cuando vamos a tratar de alejarlo del cuerpo, pero, digamos, del centro de nuestro cuerpo, que vendría a ser aquí. Nosotros vamos a rotar hacia adentro o hacia afuera. ¿Ok? Esa es rotación interna o rotación externa. Luego, tenemos lo que es pronación y supinación. Pronación es decir, que nuestra mano va a estar con la palma mirando hacia arriba o hacia adelante, y pronación va a ser que nuestra palma va a estar mirando hacia abajo o hacia atrás. ¿Ok? Esos son los que vamos a ver en miembro superior, y también los que se van a ver más que nada en brazo y en antebrazo son los de flexión y extensión. Flexión, en el caso del miembro superior, ojo, siempre tengan en cuenta porque es diferente en miembro inferior, es cuando estamos acercando, digamos, en el caso del hombro, cuando estamos acercando el brazo hacia adelante. Si estamos flexionando el hombro en este caso, ¿no? Pero si decimos que estamos flexionando el brazo, es cuando acercamos el antebrazo hacia esta zona. Es diferente. ¿Listo? Entonces la extensión, bueno, perdón, la flexión es llevar bueno, en este caso que vamos a ver hombro, llevar el hombro hacia adelante. Y eso estás flexionando el hombro. Luego, la extensión es llevar el hombro hacia atrás. ¿Listo? Mm, Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta de todo esto, de la introducción? Si no hay ninguna pregunta, me reaccionan para yo preguntarles a ustedes. ¿Ok? Me reaccionan por fin, chicos, para saber si es que están ahí también. Listo. Gracias. Entonces, si yo les digo que quiero hacer un corte sagital para poder ver em, o el músculo del pectoral mayor de un lado en específico, ¿en qué lados nos divide el corte sagital? Nos divide en lado superior inferior, en lado posterior anterior o lado derecho izquierdo. ¿Qué me puede responder, chicos? El corte sagital. A ver, Mónica. El corte sagital te lo divide en lado derecho e izquierdo. Exacto. Muy bien. Gracias, Nicole, también por levantar la mano, por querer participar. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, el corte sagital te va a dividir en lado derecho e izquierdo. El lado coronal, no, perdón, el corte coronal, ¿en qué les va a dividir? ¿Qué vistas vamos a poder tener en un corte coronal? Adelante y atrás. Exacto. Y en un corte axial, ¿qué vistas vamos a tener? Pueden participar todos, prender sus micrófonos, no hay problema. Arriba, Superior e abajo. inferior. Ajá. Superior e inferior. Ajá, muy bien, chicos. Listo. Entonces, eso es un poquito más en lo que se confunde, pero, o sea, en general, la mayoría, en un caso también se confundía mucho acá, pero no es nada de otro mundo. Es algo de que lo practiquen. Ahora sí, a aplicar lo que vieron en la clase pasada de estructuras óseas, vamos a ver los huesos que conforman al hombro. ¿Cuáles son? Clavícula, húmero, en específico la epífisis proximal, y la escápula. ¿Listo? Entonces, tenemos que la clavícula tiene una cara superior y una cara inferior. La clavícula se va a estar articulando tanto con el esternón con la, y con la escápula. ¿Listo? Creo que la semana pasada vieron articulaciones. Sí, vieron articulaciones. ¿Cómo se llama la articulación?
en la que esto se está articulando, valga la redundancia, la clavícula con el esternón. ¿Cuál es el género de esa articulación? ¿O cómo se llama ese tipo de articulación? Esternoclavicular. Exacto, se llama esternoclavicular, pero las articulaciones tienen clasificaciones, es decir, son diartrósicas, son sinartrósicas, son anfiartrósicas. Las diartrósicas son que tienen un rango de movimiento bastante amplio. Aquí tenemos a las trocoides, a las enartrosis, a las sillas de montar, a las trocleares, a las artrodias, etcétera. A eso me refiero. Entonces, está bien, es la articulación externoclavicular, pero ¿qué tipo de articulación es? ¿Cómo se llama Sinartrosis. ese tipo? La sinartrosis podría ser, pero la sinartrosis, ojo, es una articulación que tiene un rango de movimiento limitado. Entonces, si nosotros hablamos de sinartrosis, estamos diciendo que la clavícula en su articulación con el esternón no se mueve. O sea, no tiene un rango de movimiento, no hay o sea, ni ligero ajuste, nada. Entonces, la articulación entre clavícula y esternón se llama articulación de tipo de artrósica, bueno, tipo de artrósica de género de silla de montar o de encaje recíproco. ¿Por qué? Porque cuando ustedes en su práctica seguro han agarrado a la clavícula, han agarrado el esternón y han tratado de encajarlos. Es como si fuera una llave en su cerradura, entonces se encajan perfectamente. Esa es una articulación de tipo de silla de montar, ¿ok? Esa es el tipo de articulación del el esternón con la clavícula. ¿Ok? Ahora, ahora sí, más que nada para ver estructuras anatómicas de la clavícula. Como les digo, tiene una cara superior y una cara inferior, por lo tanto, lo vamos a ver de dichas vistas. Aquí tenemos una clavícula derecha, una clavícula izquierda. Igual acá, clavícula izquierda, clavícula derecha. Mm. Sabemos que la clavícula es un hueso largo. ¿Quién me puede decir cuál es la característica más visual de los huesos largos? La característica más fundamental se podría decir, los huesos largos. Que tienen dos epífisis y una diáfisis. Una epífisis Exacto. proximal y otra distal. Ujú, exacto. Muy bien. Tiene dos epífisis y una diáfisis. Como dice April, tienen una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. En este caso, como la clavícula no se extiende de forma vertical, sino de forma horizontal, tiene una diáfisis, no, perdón, una epífisis medial y una epífisis lateral. Medial, que quiere decir que está pegada más al centro del cuerpo, y distal se refiere a que está más alejada del centro. Entonces, la epífisis medial vendría a ser esta de aquí. Esta es la epífisis medial o epífisis external, que obviamente, como bien lo dice su nombre, ahí se va a articular con el esternón. Y también tenemos la epífisis distal o la epífisis acromial. ¿Por qué? Porque se va a articular con el acromion, que es una estructura del omóplato o escápula. Vendría a ser la epífisis distal. ¿Cómo diferenciar cuál es la epífisis proximal, cuál es la epífisis distal? No, perdón, ¿cuál es la epífisis lateral? En ese caso ya. ¿Cuál es la epífisis lateral? ¿Cuál es la epífisis medial? La epífisis medial tiene esta característica de que es más voluminosa. En cambio, la epífisis lateral va a ser muy aplanada. Van a sentir que la comparación es bastante grande, porque es como un tubito que después se va viendo, se va como aplastando hasta la parte del final. Entonces, así se siente la clavícula en el hueso. Luego, tenemos que la clavícula tiene un borde posterior y un borde anterior, porque recordar que la vista de la clavícula no es como la tenemos acá, así volteada, sino que lo que nosotros presenciamos en el cuerpo humano es la vista así de la clavícula. Por lo tanto, los bordes son estos de aquí y el borde obviamente posterior, ¿no? Que acá no se ve en la imagen. Eso serían el borde anterior, borde posterior. ¿Listo?
Por eso se ve de esta manera en la imagen, ¿ok? Porque estamos viendo una vista desde arriba. Entonces, como lo vemos de arriba, así es la vista diferente. Luego, de una vista, bueno, una característica de la cara superior de la clavícula es que es lisa. Ustedes van a pasar el dedo y van a sentir que es plana, como si fuera una hoja de papel que no tiene nada, que ninguna arrugadura, nada. Algo así, liso, plano. Y en una vista inferior sí van a sentir estructuras como, por ejemplo, surcos, o, bueno, de forma coloquial, huecos, por eso se le dicen surcos en anatomía, o como rugosidades, van a sentir como así tipo áspero en algunas partes. Eso entonces, en la vista inferior tenemos impresiones y un surco. En su mayoría, en las impresiones se insertan músculos, se insertan ligamentos, etcétera. Y en los surcos pasan estructuras. Entonces, en la impresión trapezoide, en la extremidad acromial o en la epífisis acromial o en la epífisis lateral, tenemos a esa impresión. Aquí se va a insertar un ligamento, el ligamento trapezoide. Luego, más medial, tenemos al tubérculo conoide. Todavía seguimos en epífisis. En la epífisis acromial tenemos al tubérculo conoide. Aquí se va a insertar, ¿quién? El ligamento conoide. ¿Listo? Luego, en la diáfisis tenemos a un surco que se llama el surco subclavio. En este caso, en el surco se va a insertar un músculo que lleva el mismo nombre. Y en la epífisis medial tenemos la impresión costoclavicular. ¿Ok? En una vista inferior, ay, perdón, en una vista inferior, de esta manera se podría visualizar los bordes, ¿no? Aquí tenemos al surco, ¿no? Ese es el surco. Esa impresión de aquí, ¿cuál sería, chicos? Esa que están marcando acá, esta. ¿Cómo se llama esa impresión? Alguien que sepa o que se acuerde lo que acabo de decir. Y otra. No, me pasé una. Ya. Esta impresión de aquí es la impresión trapezoide. Impresión trapezoide, ¿ok? No se olvide. Esa de aquí es la impresión conoide. Y esta de acá es la impresión costoclavicular. Ahí también se va a articular un ligamento llamado el ligamento costoclavicular. Sea, la anatomía no es tan compleja. ¿Listo? Los nombres se les ponen porque ahí se va a insertar un músculo un ligamento que tiene el mismo nombre, así que no hay complejidad. ¿Listo? Ujú. Hasta ahí, chicos. De estructuras anatómicas, ¿alguna pregunta o algo que quieran que repita? No hay problema, me dicen, normal, yo lo hago. Si no hay preguntas, me reaccionan o si tienen preguntas, levantan la mano, como ustedes dicen. O me dicen, está bien. Y listo. Un rato, estoy viendo. Ujú. Ya. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver ahora inserciones musculares. Ya que reconocimos las estructuras, vamos a ver qué se inserta en cada uno. En la cara superior de la clavícula no se inserta nada. En la cara superior, ojo, no se inserta nada. Pero sí se va a insertar ¿dónde? En los bordes. ¿Listo? Ahí ven un índice en el que esto
Lo rosado son inserciones musculares y lo morado son inserciones de ligamentos. Es el índice que vamos a estar llevando de mi parte. Así que para que lo tengan en cuenta. ¿Qué borde sería este de aquí, chicos? ¿Alguien que sepa cuál es ese borde? ¿Alguien quiere participar? O llamo. No, vamos a dejarlo de la llamada para después. ¿Alguien quiere participar? A ver. Ese sería, si estamos viendo una vista superior, el borde posterior. ¿Listo? Borde posterior. Por lo tanto, este de aquí sería el borde anterior. ¿Ok? En el borde posterior tenemos dos músculos que se están insertando. ¿Ok? Tenemos el músculo trapecio, que va a ocupar un tercio del borde posterior de la clavícula. Y al otro lado, en la parte más medial, tenemos al músculo esternocleidomastoideo. El famoso músculo que viene aquí en el cuello, que está acá, es el esternocleidomastoideo. Ese se inserta en el borde posterior de la clavícula. ¿Listo? En el tercio distal, no, perdón, el tercio lateral. Y ese se inserta en el tercio del borde posterior medial. El tercio, ya, sí está bien. Ya. Luego, en el borde anterior, tenemos un músculo que se está insertando casi en toda la totalidad del el borde anterior de la clavícula, que es el músculo del pectoral mayor. Es el que tenemos acá, el que muchos varones por estética trabajan bastante en el gimnasio, ese es el músculo del pectoral mayor. Este músculo ocupa el 2/3 del borde anterior de la clavícula. Esto agarra bastante extensión del borde anterior. Y luego tenemos a otro músculo que es el famoso músculo del deltoides, en el donde nos ponen las vacunas. Entonces, este es el músculo del deltoides y ocupa un tercio lateral y un tercio medial, 2 tercios mediales. ¿Listo? Esa sería la extensión de estos músculos en los bordes, en una vista superior. En una vista inferior también van a estar insertados, solamente que para no redundar, vamos a hablar de otras estructuras más importantes que están en la vista inferior. En la vista inferior, en las impresiones trapezoides y conoides, vamos a tener respectivamente a los ligamentos con el mismo nombre, ligamento trapezoide, ligamento conoide. Esos ligamentos van a llegar a unirse en cierto momento y van a formar el ligamento córacoclavicular. Córacoclavicular, ¿a qué se refiere? A que en la escápula tenemos una estructura anatómica que se llama apófisis coracoides. Entonces, si dice coracoclavicular, es porque va a unir a la clavícula con la apófisis coracoides de la escápula. ¿Ok? Luego, en una parte más medial, en la vista inferior, tenemos el ligamento costoclavicular, que les decía, va a unir la clavícula ¿con quién? Con las costillas. ¿Ok? Luego, en parte de las inserciones musculares, tenemos aquí al músculo del esterno-ioideo. Es otro músculo del cuello que no corresponde a este curso, corresponde a anatomía 2, pero es un músculo que se extiende desde acá hasta incluso la mandíbula. ¿Listo? Bueno, hace un hueso ioides, que está casi por debajo de la mandíbula, por ahí. Luego, en el surco subclavio está el músculo subclavio. Muy fácil. Así que hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Listo. Gracias por reaccionar, chicos. Pues ahora sí vamos a continuar con otro hueso que también forma parte de los huesos del hombro, que es la escápula o también conocido como omóplato. Primero vamos a ver que la escápula tiene dos caras, tres bordes y tres ángulos. ¿Listo? Una cara anterior
y una cara posterior. Luego, tiene 3 bordes, borde superior, borde lateral y borde medial. Y tiene 3 ángulos, ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral. ¿Por qué es necesario dividirlo de esta manera? Porque en cada una de estas estructuras se van a insertar músculos. En la cara anterior se inserta un músculo. En el borde medial también se insertan varios músculos. En la cara posterior también se insertan varios músculos, etc. Entonces, por eso es necesario identificar las estructuras por caras, por bordes y por ángulos. Entonces, primero vamos a ver las caras. En una vista anterior tenemos la cara anterior de la escápula. Tenemos solamente una estructura, que es la fosa subescapular, que refiere su nombre al músculo que se va a insertar ahí, que lleva el mismo nombre. Luego, en una vista posterior, tenemos una estructura bastante obvia, bastante llamativa, que es la espina, y finalmente termina como en una curva, como en un boomerang, una forma de boomerang, que es el acromio. Entonces, esta espina junto con el acromio van a dividir de forma anatómica a esta fosa de la parte posterior, que es la fosa supraespinosa, o la fosa de los espinosos. Primero tenemos la fosa supraespinosa y debajo de la espina la fosa infraespinosa, que refieren sus nombres, como les digo, a los músculos que se van a insertar ahí. Luego, la espina, vamos a, esta está de aquí. Ahí. Aquí tenemos a la espina. Esta es la espina. Y tiene una particularidad, que en sus bordes, o como le conocen en algunos libros, sus labios superior e inferior se van a insertar músculos diferentes. Entonces, si yo les digo, ¿dónde se inserta tal músculo? Se inserta en el labio superior de la espina homoplática. ¿Dónde se inserta tal músculo? Se inserta en el labio inferior de la espina homoplática. Entonces, hay que saber con exactitud las inserciones musculares. ¿Qué más tenemos? Tenemos, lo vamos a ver en ángulos, pero adelantando, hay una estructura llamada glena. Esta estructura va a tener un espacio entre la glena y la espina. Entonces, a esos espacios que tienen tipo como en forma de U o forma de curva, se les llaman escotaduras. En este caso, como la escotadura está en medio de la espina y de la glena, se llama escotadura espinoglenoidea. ¿Listo? Ahora, pasando a los labios, tenemos, no, perdón, a los bordes. Tenemos borde lateral, borde medial y borde superior. En el borde superior tenemos una escotadura, es decir, como una depresión, como un hueco, como una U, una curva, en la escotadura escapular. Luego, en el borde medial tenemos algo bastante peculiar. ¿Listo? Tanto en una vista anterior como en una vista posterior, el borde medial se va a dividir también en labios. Tenemos labio anterior, tenemos labio posterior y va a haber un intersticio. ¿Qué quiere decir con intersticio? Es que, digamos, acá yo tengo al labio anterior, labio posterior, y el intersticio es lo que va a estar en medio de ambos. Entonces, en cada una de estas estructuras diferentes se va a insertar un músculo diferente, que por eso es la necesidad de explicar cómo se divide anatómicamente. Luego continuamos con una vista anterior. En el borde lateral, perdón, tenemos al tubérculo infraglenoideo. Es decir, es una impresión, bueno, no es una impresión, es una, digamos, ustedes van a sentir en la práctica, o ya lo habrán sentido porque creo que ya pasaron esta práctica, que es como, digamos, rugoso, tiene ahí como bastante textura, se le dice tubérculo. Es infraglenoideo porque está, aquí está la glena, está debajo de la glena. También se ve en una vista posterior. Listo. Ahora, vamos a ver ángulos. Teníamos ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral. No hay mucha magia aquí en los ángulos. Este vendría a ser el ángulo superior, este el ángulo lateral o ángulo superolateral y este el ángulo inferior. Más que nada la referencia de los ángulos es para las inserciones musculares. Pero el ángulo lateral tiene, como les digo, la característica de tener a la glena, que es donde se va a articular con el húmero. Entonces, la glena es una cavidad
que permite la articulación. Luego, tenemos a esta, como les decía, como un ganchito, que era la apófisis coracoides. Luego, debajo de la apófisis coracoides, pero sobre la glena, tenemos otra tuberosidad. Se llama tuberosidad supraglenoidea. Y la glena tiene un cuello llamado cuello anatómico, que eso, más que nada, es para determinar espacios en la anatomía. Y porque ahí también se van a insertar ligamentos, etc. Ahora, como la parte posterior es la que tiene un poco más de complejidad, aquí hay una imagen que está vacía, para que ustedes me ayuden a llenarlo, ¿ok? Entonces, voy a poner de esta manera y voy a poner con números. ¿Listo? Ustedes me van a responder qué es cada número. Ujú. Ay, no se ve. Aquí. A ver, chicos, ahora les toca participar. La número 1, ¿cómo se llama esa estructura? A ver, Mónica. Fosa supraespinosa. Exacto, muy bien. La número 2, Nicole, ¿cómo se llama? Fosa infraespinosa. Muy bien. La número 3, ¿quién quiere participar? ¿Quién más quiere participar, chicos? El número 3. Bueno, y antes de la 3 y la 4, la número 5. ¿Qué es la número 5? La espina. Exacto, la espina. Entonces, ya que sabemos que la 5 es la espina, ¿qué es la 3? El labio superior de la espina escapular. Exacto. ¿Y la 4? El labio inferior. Exacto. La número 6, ¿qué es? La El acromion. acromion. La acromion. Ujú. Muy bien, chicos. La número 7, finalmente, mm, es una tuberosidad. Tuberosidad infraglenoidal. Exacto. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, ya que saben las estructuras anatómicas, vamos a ver las intenciones musculares. En las caras, en la cara anterior, ¿qué se va a insertar? En toda la superficie de la fosa se va a insertar el músculo subescapular. Lleva el mismo nombre que la fosa, entonces no hay mucha diferencia aquí. Ahora, en una vista posterior, en la fosa supraespinosa, ¿qué se va a insertar? Músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa, ¿qué se va a insertar? Músculo infraespinoso. Ahora, aquí viene el detalle, para que recuerden. La espina, tanto en sus labios, va a tener dos músculos diferentes. En el labio superior se va a insertar el trapecio, que es un músculo de la espalda, que es un músculo gigante que viene desde el cuello hasta la columna vertebral, se inserta en un montón de vértebras, es un músculo de gran amplitud, se inserta también en la escápula. Entonces, el músculo trapecio, para no rayar eso también, viene de esta forma aquí así, se inserta así. Un poquito mejor se ve la extensión aquí. Así se inserta el trapecio, en el labio superior de la espina omoplática. Pero también viene el deltoides a insertarse aquí. Pero ¿cómo se inserta el deltoides acá? Viene aquí así y acá. Y aquí se termina de insertar con todas sus fibras, etc. Desde el deltoides se inserta de esa manera. Más abajo tengo imágenes de prácticas para que lo puedan identificar también. Pero así vendría la inserción del deltoides en la espina omoplática. ¿Listo? Entonces se vería de esa forma en una práctica. ¿Ok? Luego, en los bordes, ¿qué vamos a ver? Por lo tanto, en el borde medial, en el labio anterior, tenemos un músculo que parece un serrucho, tiene de aproximadamente de 9 a 10 digitaciones,
se llama el músculo del gran serrato o serrato mayor o serrato anterior. La verdad es que el doctor Barriga no juzga que esto, bibliografía o qué fuentes ustedes utilicen para la denominación de los músculos, así que como ustedes lo quieran decirlo, no hay problema. A mí me gusta llamarlo gran serrato o serrato mayor, así que así lo voy a denominar yo. Entonces, en el labio anterior del borde medial está el músculo de gran serrato. Luego, continuando con el borde medial, en el intersticio se van a insertar dos músculos diferentes. Bueno, dos músculos que tienen un nombre similar, pero son diferentes. ¿Cuáles son? Los romboides. En el intersticio que está sobre la espina se inserta el músculo del romboides menor. Y en la parte del intersticio que está debajo de la espina se inserta el músculo del romboides mayor. Estos vienen a insertarse de esta forma, así aquí y luego aquí, así. Este es más delgado. El gran serrato viene igual como está en la imagen, de esa forma, solamente que obviamente su extensión es un poco más, casi todo el tórax, pero como para que se imaginen un poquito, así es la imagen. Luego, en el borde superior, al costado de la escotadura escapular, tenemos la inserción del músculo homohioideo. Este también es un músculo del cuello que tiene dos vientres, es un músculo digástrico. Es decir, que el músculo viene así de esta manera, tienen un tendón, uy, el músculo viene de esta manera, tienen un tendón en conjunto y luego tiene otro vientre que se va a insertar acá. Entonces, ese es un músculo digástrico, que son, digamos, dos fascículos que se van a unir por un tendón en común. Entonces, el homohioideo es uno de esos músculos. Y se viene incluso desde el hioides hasta el omóplato, por eso lleva el nombre. Pero solamente la parte del vientre inferior, que vendría a ser este, se inserta en la escápula. ¿Listo? Luego, en el borde lateral tenemos que en la tuberosidad infraglenoidea se va a insertar el músculo del tríceps braquial, el tendón del músculo del tríceps braquial. ¿Listo? Porque el tríceps, como lo dice su nombre, son tres fascículos que, bueno, empiezan siendo uno, se empiezan en un tendón conjunto y luego, no, perdón, empiezan en diferentes tendones, por ejemplo, en el tendón del tríceps braquial porción larga y de sus bastos. En cambio, en el bíceps son porción larga, porción corta, o cabeza larga o cabeza corta, como le quieran decir. En el caso del tríceps, son tres tendones que luego el tríceps se va a juntar y va a llegar hasta el codo y se van a unir en un solo tendón conjunto. Entonces, el tendón del tríceps, la porción larga, se inserta en la tuberosidad infraglenoidea. Luego, en el borde lateral, un poco más abajo, se van a insertar dos músculos que son, se podría decir, de forma analógica, similares a los romboides, solamente que esos son redondos porque son bastante rellenitos cuando lo vean en la práctica. El músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Luego, ujú. Ahora, con los ángulos les decía que tenía más relación con inserción de músculos. En el ángulo superior tenemos al músculo elevador de la escápula. También es uno de los músculos del cuello, se podría decir, sí, también. Del músculo de la espalda también se considera, si no me equivoco. Luego, tenemos al músculo del gran dorsal en el ángulo inferior. Aquí, el gran dorsal es otro músculo, igual magnitud que el trapecio, pero que viene a insertarse, digamos que esos son los bordes inferiores de ambas escápulas. No, perdón, los ángulos inferiores de ambas escápulas. Entonces, el gran dorsal se inserta de esta manera así. Viene así, toda esa extensión de la espalda. El trapecio viene acá, no, así. El gran dorsal, se inserta, bueno, se origina de hecho en el borde, perdón, en el ángulo inferior de la escápula. Luego, en el ángulo lateral, aquí, ojo, tenemos bastantes inserciones. En la apófisis coracoides va a tener un vértice, que vendría a ser este de aquí, y un bordecito. En su vértice se van a insertar dos tendones. El tendón del músculo del bíceps braquial porción corta y el tendón del músculo del córaco braquial. ¿Ok? Entonces, apófisis coracoides, porción
corta del bíceps braquial. ¿Listo? Y el músculo coracobraquial obviamente no está relacionado, así que ahí no hay mucha magia. Luego, en el borde anterior de la apófisis coracoides tenemos a la inserción del músculo del pectoral menor. Sí, tenemos dos pectorales que están divididos por una capa de grasa. Bueno, por una capa de, sí, de grasa, aponeurosis, etc. Entonces, ahí también se está el músculo pectoral menor. Luego, en la tuberosidad supraglenoidea, se va a insertar el tendón del bíceps braquial porción larga. ¿Listo? Ahí. Ahora, en húmero, ustedes también ya han visto las estructuras anatómicas. Es un hueso largo. ¿Por qué? Porque tiene dos epífisis y una diáfisis. Una epífisis proximal y una epífisis distal. Y una diáfisis. Vamos a ver solamente la extensión de la epífisis proximal. Ok, para no ser tan larga la clase y pasar ya con lo que sigue de hombro. Pero igual, obviamente, les voy a pasar todo este material que yo tengo ya avanzado. Entonces, en una vista anterior de la epífisis proximal del húmero, tenemos que se tiene una cabeza, tiene un cuello. Bueno, si hay cabeza, tiene que haber cuello. Pero tiene cuello anatómico y cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico se ha denominado más que nada porque ahí es donde se hacen la mayoría de las fracturas, donde se causa la mayoría de las fracturas. Luego, cercano a la cabeza, ahí nomás debajo del cuello anatómico, van a ver dos tuberosidades em, bastante prominentes, una más prominente que la otra. Tenemos al troquín y al troquíter. El troquín no tiene, o sea, solamente, digamos, no tiene divisiones, pero el troquíter tiene facetas. ¿Por qué se necesita identificar que este tiene facetas o carillas? Porque en cada una de estas se insertan músculos diferentes. ¿Listo? Tenemos la carilla superior. Ay, muy presito. Tenemos la carilla superior. No tenemos la carilla media o la faceta media y la carilla inferior. También le pueden llamar a esto tubérculo menor y a esto tubérculo mayor. Como le digo, la literatura aquí es bastante diversa. Luego, debajo del cuello quirúrgico tenemos a una estructura muy conocida, a la corredera bicipital o al surco intertubercular, si lo dicen el Grey, si no me equivoco. Esa corredera bicipital o surco intertubercular va a tener un fondo y dos labios. Tiene un labio lateral y un labio medial. El labio medial siempre está en relación con la cabeza o la parte más central al cuerpo. Y el labio lateral le tiene más relación con el troquítero. Y un ejercicio que me habían hecho hacer una vez a mí en la clase fue que ustedes con su dedo medio extienden la mano, obviamente solamente con este dedo van a sacar, y cuando ustedes inclinan hacia adelante, bueno, flexionan el brazo, van a poder tocar el troquíter de su húmero. Troquíter, troquín, sí, troquíter. Es una, digamos, demostración anatómica que me gustó bastante de la clase del doctor Barriga. Luego, una vista posterior tenemos casi lo mismo. Tenemos la cabeza, el cuello anatómico, cuello quirúrgico y el troquíter. No hay mucha cosa aquí atrás en la vista posterior. Luego en la diáfisis tenemos caras, tanto una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se va a dividir cara ventromedial, cara ventrolateral. Y tiene tres bordes. Bueno, tiene, sí, tres bordes. Borde medial, borde anterior y borde lateral. En la cara ventrolateral tenemos una estructura anatómica llamada impresión deltoidea. ¿Por qué? Porque ahí se va a ensartar el músculo del deltoides. Y en la cara ventromedial tenemos una rugosidad llamada rugosidad coracobraquial porque hasta ahí llega el músculo del coracobraquial. Luego, en una vista posterior, tenemos en la diáfisis al surco del nervio radial o al... sí, yo me acostumbré a decir el surco del nervio radial. Esto, este surco
es bastante prominente, o sea, se puede sentir, ustedes van a ver cómo hay tipo como una torsión, hay canal de torsión, ese es el otro nombre. Van a sentir cómo hay, como si le hubieran exprimido el húmero, como si le hubieran dado una vuelta así, de esa forma se siente. Entonces, se llama surco del nervio radial o canal de torsión. Luego, esto lo vamos a ver mejor en antebrazo, pero igual por si acaso se lo voy a dejar en el material. Ahora, inserciones musculares en el húmero. Ujú. A ver, para que recuerden un poquito y no hacer tan monológica esta clase. Mm, ujujú. Ay. Ujú. Listo. Este es 2, este es 3, este es 4. Ay, no se ve 4. Este es 4. Uy. 4. Dios mío. Ya. 4. Este es 5. Este es 6. Y este es 7. A ver, ya saben la dinámica. ¿Quién me puede decir cuál es el número 1? ¿Qué estructura es el número 1? A ver, Nicole. El tubérculo supraglenoideo. Ojo, estamos en húmero, ¿ok? El tubérculo supraglenoideo está en la escápula. ¿Ok? Estamos hablando de ahorita de la epífisis proximal del húmero, ¿ok? Pero igual está bien, no te preocupes. El número 1, ¿alguien más que quiera participar, chicos? A ver, Mónica. La cabeza. Exacto, la cabeza del húmero. April, ¿me puedes decir cuál es el número 2? El número 2. Si hay cabeza, hay. Cuello anatómico. Exacto. No te escucho bien. Si te estás hablando de April, no te escucho, discúlpame. Em, sí, exacto. Héctor, si hay cabeza, hay cuello. En este caso es cuello anatómico. ¿Cuál es la número 3? Me parece, Mónica, que estás levantando la mano para participar o no sé si te has olvidado de bajar tu manito. Si Lo quieres diré, pero participar, hazlo normal. normal. Sí, normal. Ese es el troquiter. Ujú, muy bien. ¿Quién me puede decir cuál es el número 4? El troquín. Exacto. Número 5. En general, ¿qué es lo de las 5, las 6 y las 7? La corredera. ¿Cómo se? Ajá, la corredera. Muy bien. ¿Qué es la 5? ¿Qué es el 5? El labio medial. Ujú. Por ende, el 6 es. Labio lateral. Ujú. Lateral. Y el 7, La corredera bicipital. el fondo de la corredera. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Así. Para pasar rápido en inserciones musculares. Como les decía, tenemos que ver las facetas del troquíter, porque en las facetas, las carillas. Porque en la carilla superior se va a insertar un músculo, en la carilla media otro músculo y en la inferior otro músculo. En la carilla superior se va a insertar el músculo del supraespinoso. En la carilla media se va a insertar el músculo del infraespinoso y en la carilla inferior se va a insertar el músculo del redondo menor. Luego, en el troquín solamente se va a insertar el músculo subescapular. Luego, pasando a la corredera bicipital, en el labio medial se va a insertar el músculo del redondo mayor. En el fondo se va a insertar el músculo del dorsal ancho. Luego, en el labio lateral se va a insertar el músculo del pectoral mayor.
Entonces, mi mnemotecnia, que no es de mi autor, bueno, ni siquiera es mi mnemotecnia, es autoría de otra persona, pero era un poco de esta manera. Un pedo re. En el labio lateral, P, pectoral mayor. En el fondo, do, dorsal ancho. Y en el labio medial, re, redondo mayor. ¿Ok? Esa era mi bueno, no mi mnemotecnia, la mnemotecnia que me enseñaron en otro lado. Entonces, como les decía, en la diáfisis, en las caras, en la cara ventromedial, se va a insertar el músculo del coracobraquial y en la cara ventrolateral se va a insertar el músculo del deltoides. Y en el borde anterior de la diáfisis se va a insertar el músculo del braquial anterior, que es parte del brazo, que no lo vamos a ver ahorita. Luego en la vista posterior, tenemos que por encima del canal de torsión se va a insertar el músculo del tríceps braquial, porción, bueno, no es porción, subasto externo. Y por debajo del canal de torsión se va a insertar el músculo del tríceps braquial vasto interno. Y en específico, en el canal de torsión o en el surco del nervio radial van a pasar estructuras vasculonerviosas. ¿Cuáles? La arteria braquial profunda, el nervio radial y dos venas satélites de esta arteria. Entonces, ese sería el contenido del canal de torsión o del surco del no, el surco del nervio radial. Eso igual se lo voy a pasar también. Así. Vamos a pasar con los músculos. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? No, no me hago problema. Dime, Mónica. Disculpe, ¿puedes retroceder? ¿Quiénes pasan por el canal de torsión? Ah, sí, claro. Por el canal de torsión van a pasar la arteria braquial profunda, que es rama bueno, de la arteria braquial. Aquí la arteria braquial profunda. Luego, siempre las arterias van a estar acompañadas de dos venas satélites. Venas satélites se le dice porque están acompañando, están ahí pegadas a esta arteria. Y luego va a pasar también el nervio radial. ¿Listo? Entonces, en el canal de torsión van a pasar, ¿quién? Arteria braquial profunda, venas satélites de esta arteria braquial profunda y el nervio radial. ¿Listo? Sí, gracias. Ya, no te preocupes. Sí, pasamos con los músculos. Vamos a ver los músculos motores del hombro. El primero, el deltoides. Ese, como les digo, donde normalmente nos inyectan las vacunas. El deltoides tiene tres orígenes. Su porción anterior es en la clavícula, su porción media es en el acromion y su porción posterior es en la espina del omóplato. Y aquí vienen las preguntas. ¿En qué parte de la clavícula se inserta el deltoides? Esa ha sido pregunta de examen, creo, se me equivocó. ¿En qué estructura Borde anatómica del anterior. Exacto, en el borde anterior. ¿En qué parte específicamente? ¿En la parte distal, medial? No, perdón, la parte lateral, parte medial. Lateral. Lateral. Ujú, muy bien. En el tercio lateral del borde posterior. Luego se inserta también una inserción un poquito dudosa, bueno, no dudosa, sino que debatible, que también se inserta en el acromion. Uy. Y una porción posterior es en la espina del omóplato. Ahora, ¿en qué estructura de la espina del omóplato se insertaba el músculo del deltoides? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan que la espina tenía dos labios? ¿En qué labio se insertaba el deltoides? En el El labio inferior. inferior. Exacto, muy bien. En el labio inferior. ¿Dónde se va a insertar? Acabamos de verlo en la diáfisis, en la impresión deltoidea del húmero en la cara ventrolateral de la diáfisis. O también se le llama B deltoidea. ¿Listo? Entonces, este músculo tiene funciones dependiendo de sus fascículos que vayamos a utilizar. Por eso tiene un origen anterior, un origen medio, un origen posterior y también va a tener acciones por cada una de estas. La porción anterior, ¿qué va a ser? Va a ser flexor del brazo. ¿Cuál es la porción anterior? Esta es la porción anterior, esta de aquí. No se ve. Ujú, ujú.
Esa es la porción anterior del deltoides. Entonces va a flexionar el brazo. Lo va a llevar hacia adelante. Luego tenemos a la porción media del deltoides, que vendría a ser esta de aquí. La porción media del deltoides. ¿Qué es lo que va a hacer? Es un aductor entre los 30 y 90 grados. Quiere decir que cuando nosotros levantamos el brazo hasta los 30 grados, no está trabajando el deltoides, está trabajando otro músculo. No, perdón. Cuando acercamos el brazo, perdón, el hombro, el cuerpo, hasta debajo de los 90 grados, ya está trabajando ¿quién? El deltoides. De los 90 a los 30 grados trabaja el deltoides de aducción. ¿Listo? Y el borde posterior, que vendría a ser este de aquí, este es el borde posterior. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser lo contrario al anterior, va a ser extensor del brazo. ¿Listo? Extensor del brazo, y este aductor entre los 90 y flexor del brazo. ¿Quién lo va a inervar? ¿Qué quiere decir inervación? Que va a haber un músculo que le va a permitir, no, pero que va a haber un nervio que le va a permitir que éste cumpla su función mediante señales nerviosas. Entonces, desde el cerebro se envían señales nerviosas para que este músculo cumpla su función. Entonces, este es inervado por un nervio. Es el nervio axilar. ¿Listo? Ahora, otro músculo que tenemos es el músculo del pectoral mayor. Este se origina en la clavícula, el esternón y los 7 primeros cartílagos costales. ¿Dónde se va a insertar? Ya le habíamos visto que se inserta en la corredera bicipital. ¿En dónde? Específicamente en el labio lateral. Vemos acá, el labio lateral viene a insertarse en toda la parte del borde anterior de la clavícula, se inserta en casi todo el esternón y también en las costillas. No en las costillas específicamente, sino en los cartílagos. ¿Cuál es su función? Es flexión y el tronco. Inervación, su porción clavicular, esta parte de aquí, porción clavicular, no se ve nada. Su porción clavicular va a ser inervada por C5 y C6. Y su porción externocostal, es decir, esta zona de acá, externocostal, vamos a... no lo cambié de color. La porción externocostal está inervada por C6, C7, C8 y T1, que, bueno, en otras palabras, está inervado por el plexo braquial. Tiene sus nombres en específico. Tengo un gráfico del plexo braquial cuando vean axila, se los voy a pasar también. Pero esa es una inervación del pectoral mayor. Luego tenemos el pectoral menor, que es este chiquitito de acá, donde se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla. Cuarta, quinta, cuarta y tercera costilla. ¿Y dónde se va a insertar? En el apófisis coracoides, habíamos visto en el borde anterior. ¿Qué es lo que va a hacer el pectoral menor? Va a desplazar la escápula hacia abajo y también es un músculo. Es decir, que cuando el tórax se mueve por la inspiración, el, el pectoral menor va a formar parte de estos músculos que permitan que el tórax se amplíe. Inervación, nervios que salen de C7 y C8. También tienen nombre en específico, pero está en el gráfico. Ahora, ¿qué estructura tenemos aquí? Es que entre el deltoides y el pectoral menor, no, perdón, el pectoral mayor, se va a formar un surco. Se llama surco deltopectoral. Como dice su nombre, entre deltoides, pectoral. ¿Y cuál va a ser la importancia aquí? Es que este surco tiene un contenido. ¿Listo? ¿Qué van a pasar por acá? Pues arterias y... No, pero va a pasar en específico y la importancia es que pasa una vena. Y también pasa una arteria. ¿Qué vena pasa por aquí? La vena cefálica. Ustedes saben que las venas llevan sangre desoxigenada hacia el corazón. Entonces,
Desde las manos están subiendo todas las venas, se forman, se forman, se ramifican las venas y está subiendo, en este caso por el surco pectoral, la vena cefálica. En el caso de que no se pueda hacer una punción por la vena mediana o por otras venas del antebrazo, otra estructura anatómica es la vena cefálica, que está pues en el surco pectoral. Luego tenemos la arteria rama deltoidea, que es una, em, como valga la redundancia, rama colateral de la arteria axilar. Ahora sí. Continuamos con los músculos. Tenemos el músculo subescapular. ¿Se origina dónde? En la fosa subescapular. La inserción es en el troquín, específicamente, bueno, no, el troquín no tenemos, perdón. Se inserta en el troquín. ¿Cuál es la acción del subescapular? Es el principal rotador medial del brazo. Esto acuérdense, porque pueden ser preguntas de examen, preguntas de pretest, etc. ¿Qué más? Es aductor del brazo y es extensor del brazo, es decir, que lo lleva hacia atrás. ¿Cuándo el músculo cumple su función? Cuando se contrae. Entonces, si ustedes en su examen les dice músculo que flexiona, no, perdón, músculo que extiende el brazo, ustedes hacen extensión hacia atrás del hombro y van a ver, en su cabeza van a imaginarse qué músculos se contraen, qué músculos no. Los músculos que se contraen es porque hacen extensión. Bueno, en este caso, ¿no? Extensión. Luego, ¿cuál es su inervación? Es el nervio subescapular, que son ramas de C5 y C6. ¿Listo? Ahora, tenemos al músculo supraespinoso, donde se origina la fosa supraespinosa, acá lo vimos, aquí, y llega ¿hasta dónde? Hasta el troquíter. ¿A qué parte del troquíter llegaba? ¿A qué carilla, qué faceta llegaba? ¿Alguien se acuerda? La superior. Ujú, muy bien. Vamos a ponerlo acá. Carilla, faceta superior. Luego, ¿cuál es su función? Es abductor a los primeros 30 grados, es decir, de 0 a 30 grados, el que levanta o el que aleja el brazo del tronco es el supraespinoso. Y también es rotador externo del brazo. La inervación, nervio supraescapular, también ramas de C5 y C6. Ahora, tenemos el nervio, bueno, perdón, el nervio que hablo, el músculo infraespinoso. Este se va a originar ¿dónde? En la fosa infraespinosa, acá abajo. Está. Aquí. ¿Dónde se va a insertar? En el troquíter. ¿En qué parte del troquíter se insertaba? ¿En qué carilla? Media. Exacto, muy bien, carilla media. La acción, rotación externa del brazo. Luego, la inervación, también nervio supraescapular, no más de 5 C6. Ahora tenemos al redondo menor, que es este de acá, donde se origina en el borde lateral de la escápula. ¿Dónde se inserta en el troquíter? ¿En qué parte del troquíter se insertaba? ¿Qué carilla? Inferior. Exacto, muy bien. Acción también es rotador externo del brazo. Inervación, en este caso la inervación del redondo menor se va a dar por el nervio axilar y lo vamos a ver por qué más después. Aquí viene el famoso manguito rotador. Este es una estructura anatómica que es bastante lesionada. ¿Y qué músculos conforman al manguito rotador? Músculo subescapular, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y el músculo del redondo menor. No se preocupen, que los voy a escribir. Músculo subescapular, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y músculo del redondo menor. Si se han dado cuenta, estos tres últimos cumplen casi la misma función. Bueno, cumplen la misma función, que es la rotación externa. Y este cumple la función de la rotación interna, el principal rotador interno del hombro.
Entonces, ¿a qué se atribuye, bueno, qué función se atribuye a este manguito rotador? Lo que pasa es que los ligamentos del hombro son un poco débiles. Entonces, la luxación es bastante probable en un lugar donde hay una articulación donde hay ligamentos débiles. Por lo tanto, los tendones de los músculos le van a proporcionar más fuerza. Es decir, que, digamos, al hacer un movimiento de amplio rango, no nos lesionemos. Es decir, que el hueso no se separe del otro. Es decir, va a permitir que el húmero no se separe de la glena, de la escápula. Entonces, le brindan más soporte a los ligamentos. Esa sería una de las funciones más importantes del manguito rotador. En la imagen podemos aquí ver hasta la glena. Glena, ese sería el supraespinoso. Supraespinoso, infraespinoso, viene el redondo y aquí viene el subescapular. Entonces, ese sería el contenido, bueno, no el contenido, sino los que conforman al manguito rotador. Para continuar, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Listo. Continuamos para no alargar tanto la clase. Tenemos al redondo mayor. ¿Cuál es su origen? En el borde lateral de la escápula. Ujú. Ya, perdón, chicos. Entonces, nos quedamos en que el redondo mayor se origina ¿dónde? En el borde lateral de la escápula. Acá. ¿Dónde se insertaba? En la corredera bicipital. ¿En qué parte de la corredera se insertaba? En el labio medial. Bueno, esa es la respuesta. Se fregó mi pregunta. Pero se inserta en el labio medial. ¿Cuál es la acción del redondo mayor? Es rotador medial del brazo también, pero no es el principal. ¿Cuál era el principal rotador interno o rotador medial del brazo, chicos? ¿Cuál era? El músculo subescapular. ¿Ok? No se olviden, principal rotador del brazo, músculo no, principal rotador del hombro, bueno, sí, el principal rotador medial del brazo es el músculo subescapular. Luego, la inervación del redondo mayor va a ser por el nervio subescapular inferior, que son ramas de C5, C6 y C7. Otro músculo motor del hombro es el angular de la escápula, que hemos visto que se inserta en el ángulo superior del omóplato y se inserta. Pero ¿dónde se origina este músculo? Se origina en las apófisis transversas de C1 a C4. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Cuál es la acción? Como lo dice su nombre, bueno, como lo dice su otro nombre, porque tiene dos nombres, que es angular de la escápula, es elevador de la escápula, va a elevar la escápula. La inervación, mediada por nervios C3, C4 y C5. Ahora, tenemos otro músculo que les estaba comentando, que es el trapecio, que es un músculo gigante que viene desde la cabeza hasta las vértebras, casi hasta las últimas torácicas, que también se extiende por los hombros. ¿Cuál es el origen? El trapecio tiene un origen en la línea nucal superior, que es esta de acá. Acá. Esta es la línea nucal superior. La protuberancia occipital externa, que está más acá abajito, debajo del músculo. Y las apófisis espinosas de C7 hasta T2, es decir, toda esta parte que ven aquí de tendón es el origen del trapecio. ¿Dónde se va a insertar? En la clavícula. ¿En qué parte de la clavícula se insertaba, chicos? ¿Quién se acuerda en qué parte de la clavícula se insertaba el trapecio? ¿Quién se acuerda? Labio superior. La clavícula no tiene labios. Era en la espina homoplática en el labio superior. ¿Ok? Aquí sí ya dice la respuesta acá. Les iba a preguntar de este. Uy. Luego,
Em, uy, sí se ven, ¿no, chicos? Uy. Entonces tenemos que es en el labio superior de la espina, pero ¿en qué parte de la clavícula? Pronto voy a volver a compartir, chicos, porque se paró un poquito. Mm, Voy a volver a compartir, ¿listo, chicos? Si es que tengo algún problema de conexión, me avisan por WhatsApp o como ustedes deseen. Voy a volver a conectarme por mi tablet. Ya. Voy a compartir. Mm. ¿Me confirman, porfa, si se ve? Sí se ve. Sí Listo, se ve. gracias. Tuve unos problemitas ahí con la tablet, ya no hay problema. Entonces, ya había nuestro compañero dicho que el espino platicar era en el labio superior. Entonces, pero en la clavícula, ¿cuál era, chicos? ¿En qué parte de la clavícula? Ya le vas a obtener en un borde. ¿Cuál borde? Posterior. Exacto. Muy bien. El borde posterior. ¿En qué parte? ¿En una parte lateral o en una parte medial? Mm, lateral. Ujú. Muy bien. No tengan miedo, chicos. Aquí estamos acá para aprender. ¿Cuál es la acción del trapecio? Es elevador del hombro. Inervación. Este músculo de trapecio tiene una inervación peculiar porque se va a inervar por un nervio que no va a provenir del plexo braquial. Esto es ese nervio espinal. Luego tenemos el músculo del romboides menor y el del romboides mayor. Ambos tienen la misma acción, que es elevación y retrusión de la escápula. ¿Y dónde se originan? Se origina el romboides menor en las apófisis espinosas de C7 a T1 y donde se llegaba a insertar en el borde medial de la escápula. Aquí se ve sobre la espina. Y la inervación es por C4 y por C5. Igual en romboides mayor también es C4 y C5. Pero ¿dónde se origina el romboides mayor? Se origina en las apófisis espinosas de T2 hasta T4 y va a estar aquí en el borde medial de la escápula, su inserción. ¿Listo? Ahora tenemos, les decía, de este músculo también grande, es el dorsal ancho. De esta manera se ve. ¿Listo? No se ve, aquí viene el húmero, está insertado en el húmero también. ¿Cuál es el origen del dorsal ancho? Pues viene las apófisis espinosas de T7 a L5. También sí se va a insertar en la cresta sacra ilíaca, que eso lo vamos a ver cuando veamos la articulación de la cadera, etcétera, el miembro inferior, y la cara externa de las últimas tres costillas. ¿Dónde se insertaba? En la corredera bicipital. ¿En qué estructura de la corredera bicipital? Se insertaba el dorsal ancho. ¿Quién se acuerda, chicos? En el fondo de la corredera. Ujú, en el fondo de la corredera. Y aquí me faltó agregar que también se inserta en el ángulo inferior de la escápula. Ujú, sí, se inserta en el ay, ángulo inferior de la escápula. ¿Cuál es la acción? Es un extensor del brazo. Inervación se va a dar por el nervio tóraco dorsal. ¿Ok? Y ahora, lo que les había dicho, no se encuentran muchas fotos de disecciones anatómicas en internet, por lo que esta imagen se ve un poco falsa, pero son músculos de verdad. Vamos a enumerarlos y ustedes van a responder.
No me equivoco, si ya van a tener su examen el martes, ya deben haber visto esta práctica, así que la identificación de los músculos no debería estar tan complicada aquí. ¿Listo? Ujú. Ya. ¿Quién me dice cuál es el número 1? O participen todos en conjunto, en coro, como ustedes deseen. A ver, a ver, Mónica, ¿cuál es el número 1? El deltoides. Muy bien. Nunca se olviden de colocar la M de músculo, la A de arteria o la B de vena en su examen práctico. ¿Listo? Porque si no lo colocan, no les van a calificar la respuesta como correcta. Entonces siempre acostúmbrense a poner M de músculo, A de arteria, B de vena, N de nervio. ¿Listo? Un tip de una persona más con más experiencia en exámenes prácticos. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la 2? No necesitan levantar la mano, si quieren pueden interrumpirme como quieran. Vamos a ir borrando los que ya estábamos sacando. Músculo ¿Cuál sería el? infraespinoso. Infraespinoso. Exacto. Ujú. Músculo infraespinoso. Bien, vamos a hacerlo así ya. ¿Cuál sería la número 3? El redondo Músculo menor. redondo menor. Redondo Músculo menor. Muy bien, chicos. ¿Cuál sería el número 4? músculo redondo mayor. Redondo mayor. Muy bien. Ay, músculo del redondo mayor. ¿Cuál sería el número 5? Supraespiroso. Supraespinoso, músculo supraespinoso. Muy bien. ¿Y el número 6 finalmente? El tríceps, músculo del tríceps. Ujú. ¿Qué parte del tríceps? Larga. Podría confundirse sí con la porción larga, pero en este caso es el vasto externo. ¿Listo? Porque estamos viendo el... ¿Qué vista es esta? Del hombro. ¿Una vista anterior o una vista posterior? Posterior. Posterior. Exacto. Entonces, en una vista posterior em, se va a ver con mayor claridad el vasto externo y el vasto intermedio del tríceps. Si lo vemos de una vista lateral, podemos ver ya mejor la porción larga. Obviamente la porción es la más prominente también, pero en este caso, ese que estamos viendo... Ah, no, perdón, tienes toda la razón. Me olvidé que sí, sí, es la porción larga. Olviden lo que acabo de decir. Es la porción larga, ¿ok? Entonces, para poder ver los bastos, tenemos que sacar la porción larga. ¿Listo? Me había confundido. ¿Ok, chicos? Y ojo, acá, si yo no les especifico o digamos que yo no les saco el trapecio, este también pudo haber sido el músculo del trapecio, porque el trapecio, al ser un músculo tan grande, abarca el espacio de toda la espina aquí, entonces tapa lo que sería el músculo supraespinoso. Entonces, como no está el trapecio, lo vamos a considerar como músculo supraespinoso, pero eso ténganlo en cuenta también en el examen práctico, porque el trapecio viene tapando todo lo que es el músculo supraespinoso, perdón. Entonces, si les abren tipo como destapan una sábana, destapan su cama, algo así es para poder ver al músculo supraespinoso. Ahora, aquí vamos a ver, antes de identificar estructuras, eso, vamos a hablar de estructuras anatómicas, bueno, referencias anatómicas que son importantes porque pasan arterias, pasan venas, etcétera, o pasan nervios también. Entonces tenemos a los triángulos del hombro. En el primer lugar tenemos al número 1, que es el triángulo homotricipital. Homotricipital porque está relacionado con el omóplato y el tríceps. Entonces, aquí está la parte omoplática, omóplato, y aquí está relacionado con el tríceps. Eso, en este caso sería el redondo mayor
Entonces, estos tres forman este triángulo. ¿Qué va a pasar por ese orificio que forma el triángulo? Contenido es la arteria circunfleja escapular y las dos venas satélites de esta misma arteria. ¿Listo? Las venas satélites. Luego tenemos el número 2, que es ya no un triángulo, sino que es un cuadrilátero. Ese cuadrilátero húmero tricipital. Si no me equivoco, en el Grey tienen otros nombres, así que no hay problema. No recuerdo bien cuáles son los otros nombres, pero si ustedes lo ven con los otros nombres y que tienen el mismo contenido, pues son estos de aquí. ¿Listo? Entonces, el húmero tricipital se va a estar relacionando, como dice su nombre, con el húmero y con el tríceps. Por aquí arriba tenemos al redondo menor. Y aquí sigue cruzando el redondo mayor. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el contenido de este triángulo? Va a pasar la arteria circunfleja humeral posterior y las dos venas satélites, dos venas satélites de esta arteria. Y finalmente tenemos al número 3, que es el triángulo con el triángulo de Avelino Gutiérrez. Ahí no. Triángulo húmero tricipital. Este tiene ya 3 contenidos. ¿Qué va a pasar por aquí? Pasa aquí la arteria braquial profunda, sus dos venas satélites y el nervio radial. ¿Este contenido a qué les suena? ¿Quién me puede responder? ¿A qué les suena este contenido? ¿O por dónde pasa este contenido? El canal de torsión. Exactamente. Muy bien. El canal de torsión. Entonces, lo que pasa por el canal de torsión pasa por el triángulo húmero tricipital. Tenemos aquí el húmero y el tríceps, forman así. ¿Ok? Ahora sí vamos con el conocimiento de estructuras. Sí lo vamos a hacer uno por uno porque si no, no se van a poder ver las otras. Este que acabo de señalar que estoy pintando, ¿qué músculo es? Entonces, Este. Exacto. Muy bien. Deltoides. Ujú. Ojo, miren, aquí hay. ¿Cuál es este músculo? trapecio. Exacto. Muy bien. Es el trapecio. Si yo saco el trapecio, se ve así, como en la parte de acá abajo. Entonces, ya habiendo sacado el trapecio, podemos decir qué músculo es este. Que se vea con un poco de dificultad. Pero ¿se acuerdan que les decía que si sacábamos el trapecio se veía el músculo? Supraespinoso. Exacto. Supraespinoso. Muy bien. Aquí arriba, unos sí también se pueden identificar, pero para verlos mejor hay que sacar deltoides y trapecio. ¿Este cuál sería, chicos? Infraespinoso. Infraespinoso. Muy bien. Este de aquí, Redondo menor. ujú, muy bien. Ahí, borré las letras, ya. Y este de acá, Redondo mayor. ujú, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora finalmente tenemos a los ligamentos. ¿Cuál es la función de estos ligamentos? Los ligamentos unen a las articulaciones. La articulación es la unión de uno o más huesos, no, perdón, de dos o más huesos, que van a permitir que haya un movimiento. Entonces, los ligamentos van a asegurar que esta articulación tenga un rango limitado, por ejemplo, ¿no? Para evitar luxaciones, ¿qué quiere decir luxación? Que se salga de su sitio. Entonces, tenemos al ligamento
acromial, que ya lo habíamos visto, que era la unión del ligamento trapezoide con conoide. Entonces, tenemos acá, no tengo otra imagen. Aquí, este. Ligamento coracoacromial. Luego tenemos el ligamento coracohumeral. Sus nombres lo dicen todo, ¿no? Son apófisis coracoides con húmero. Luego tenemos a los ligamentos glenohumerales. Tenemos ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. Y si hacemos un corte aquí de forma sagital, podemos ver que la glena, esta es la glena, tiene una cavidad porque necesita, como es una articulación, necesita de líquido, sí, no, sí, sí, necesita de líquido, líquido sinovial, membrana sinovial, para que pueda cumplir su función de lubricar la articulación y evitar que rocen los huesos. También tenemos el ligamento transverso del húmero, que es como una conexión entre troquín con troquítero. Y eso sería todo por la clase, chicos. Esperen, no se vayan todavía, que les voy a pasar el post-test, pero voy a acabar la grabación.